Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de un tema importante de actualidad, de las lluvias. Las lluvias, pero las que debemos considerar como las buenas lluvias. Aunque vamos a hablar también por qué llegan las malas lluvias. Las lluvias vienen de Dios para conectar el cielo con la tierra. Las lluvias tocan la tierra y es a través de la lluvia en conexión con la tierra que Dios da la comida en casa, la comida en cada ciudad, en cada nación. No habría comida si no hubiese lluvia. Dios estableció la lluvia como una señal para el hombre en la tierra, de manera especial para el agricultor. Es la primera actividad económica que Dios estableció en la tierra. Por eso tenemos que conocer de las lluvias y necesitamos ir a la Biblia, que es el manual de enseñanza con respecto a la vida humana. Todos necesitamos comer, todos necesitamos tener a tiempo la comida y debemos saber de dónde viene. No habría comida si no hay tierra, pero tierra con lluvia. Si no hay lluvia, ¿de qué sirve la tierra? Así que necesitamos la lluvia que viene del cielo. Así que bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Así es, sean todos bienvenidos aquí y espero que Dios te hable, y para eso también es importante que estés atento y también tengas tu Biblia a mano si puedes tenerla, para que allí Dios también te hable a través de su palabra, que es la forma en que Él nos habla, y entonces puedas corroborar cualquier cosa que Dios quiera decirte. Sean bienvenidos, gracias. Sí, tenemos las lluvias, que hablar de lluvias hay tanto de bendición como de maldición. Las que Dios envía son las de bendición, porque las de maldición tienen que ver con el pecado del hombre, y donde hay sequía, hemos visto tantos ejemplos, ¿no?, de lugares donde hay sequía, de repente viene lluvias, pero muy intensas, que ahora ya no es sequía, sino es inundación. Y es un fenómeno que está pasando en todo el mundo, y por eso se puede catalogar ese tipo de lluvia como lluvias de maldición. Pero las lluvias que Dios envía son de bendición, y Dios los envía cuando se necesita realmente. Que hablamos en la Biblia, habla de dos tipos de lluvias: las lluvias tempranas y las lluvias tardías, que tienen que ver con la lluvia de otoño, que es la temprana, y la tardía, que tiene que ver con primavera. Y con la agricultura, ¿no? Sí, se relaciona con la agricultura, porque la temprana, que es en otoño, es cuando el sembrador ya ha puesto la nueva semilla, y en primavera es cuando viene la lluvia tardía, que es cuando ya hace florecer lo que se sembró en otoño, o sea, para que se coseche en verano. Cuando se siembra, Dios envía la lluvia para que crezca, ¿no? Así es. Y ya cuando cuando creció, envía la lluvia para el fruto. Sí, se necesita una segunda lluvia para que el fruto crezca, se embellezca, y entonces venga la cosecha, que es en verano. Sí, debemos conocer los ciclos económicos de Dios. Hablar de economía es hablar de la comida, es la producción de la comida, distribución de la comida, todo tiene que ver con el alimento. Dios creó el cuerpo del ser humano para comer y necesitamos saber cómo viene la comida. Así que durante un año Dios establece un ciclo, el ciclo de la economía, donde los ojos de Dios están puestos sobre una ciudad, sobre un país determinado. La iglesia cristiana, Dios la distribuyó en cada ciudad, en cada nación. Está distribuida en todo el planeta Tierra, porque es el punto de contacto del cielo con la tierra. Dios habla a través de la iglesia. Así que la iglesia tiene como manual la Biblia, y a través de la Biblia somos enseñados para enseñar, como lo hacemos aquí en La Voz de la Alianza. Así que debemos conocer de los ciclos que Dios establece, y durante un año de 12 meses conocemos dos temporadas específicas: la temporada de calores y la temporada de
lluvias o de huracanes. Hoy estamos en la temporada de huracanes. Acaba de pasar ya la temporada del calor, pero todo lo que sucedió en cuanto al calor son las consecuencias que estamos viendo ahora. Los meteorólogos hoy están analizando todo y están hablando mucho sobre los acontecimientos que hay, sobre todo en los océanos, en el Golfo de México, en el Atlántico, en el Pacífico. Qué bueno que Dios nos haya dado esta tecnología para el tiempo de hoy, donde podemos entender muchas cosas que antes no conocíamos. Y nosotros que tenemos ahora la conducción del Espíritu Santo y el conocimiento de la palabra, podemos entender con todo lo que están hoy analizando los hombres de ciencia con respecto a la tierra, el calentamiento de la tierra, el aire, el fuego, el mar, todo ello lo estamos conociendo. Pero vamos a ir a la Biblia para entender acerca de todo lo que tiene que ver con las lluvias, porque si no hay lluvia, no hay comida. La lluvia viene de arriba, viene de una nube. Las nubes Dios las creó. Las nubes son proféticas. Hace 21 siglos Jesucristo ascendió al cielo en una nube. Y los ángeles le dijeron a los discípulos que estaban viendo ese acontecimiento. Así como Cristo se ha ido al cielo, regresará. Por eso estamos esperando una nube, porque en una nube vendrá. Y el rapto de la iglesia, dice la Escritura, será el acontecimiento donde los cristianos seremos trasladados a una nube. Así que hay que estar mirando arriba. Pero de las nubes vienen las lluvias. Pero hay buenas lluvias y hay lluvias que no son buenas. Y vamos a ver y por eso qué dice la siempre Escritura. hay que vivir preparados. Siempre preparados. Orando en la presencia de Dios y trabajando para Él, haciendo lo que Él ha determinado para la vida de cada uno. Es importantísimo para que podamos elevarnos cuando Él venga. Tenemos que ir a la Escritura para entender todo desde el origen. La Biblia dice en Génesis capítulo 1, versículos del 9 al 13, que al tercer día de la creación, fueron 7 días de la creación. En el sexto día Dios hizo al ser humano, hizo a Adán y a Eva, y hizo también a los animales, seres vivos. Pero en el tercer día, aquí Dios creó lo que es el continente, de lo que es la tierra en sí, lo seco, dice la Biblia, pero también los mares. Y también Dios creó árboles que daban fruto con semilla. Esto es la semilla importante que el agricultor debe recibir para sembrarla en la tierra y haya comida en su casa. No hay semilla, no hay comida. Todo viene de una semilla. Las verduras, las frutas, todo lo que viene de la tierra para comer viene a través de una semilla. Y los animales también están comiendo del zacate, semilla. Dios hizo el pasto, el zacate con semilla, y los animales comen también. Por eso nosotros comemos indirectamente de la tierra cuando estamos comiendo carne. Y la semilla necesita de la lluvia. Sí, la lluvia temprana y la lluvia semilla tardía. necesita de la lluvia. Para Sí, que pueda crecer, desarrollar y es. crecer el fruto. Así es. Y entonces pueda servir de alimento al ser humano. Por eso veamos lo que sucedió en el tercer día. Podemos leer Génesis 1 del 9 al 13. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde,
hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Así que el día tercero fue el Tercer día día de la creación de lo que es la tierra para que el agricultor trabajara la tierra. Sí. Y el hombre también tuviese que comer. para la comida. Todo es para la comida. Dios es Para el el sustento dador del ser humano. del alimento para la familia. Sí, el número 3 es lo que nos habla de la victoria de Jesucristo en la cruz. Por eso el número 3 nos habla directamente de la persona de Jesucristo mismo, que Él es la semilla que vino a traer salvación aquí a la tierra, y al mismo tiempo también puede significar que Él vino también para que todos nosotros tengamos de qué comer, ¿no? De prosperidad. Tenemos la Biblia, ¿no? Que es la palabra de Dios, y cada vez que la estudiamos nos estamos alimentando de la palabra de Dios. Sí, hay simbolismos que hablan de Jesucristo cuando vino a la tierra y su obra en la cruz del Calvario. Así que es bueno estar revisando en la Biblia, escudriñando las Escrituras, y el Espíritu Santo nos va abundando en conocimiento. Vamos a ver en unos cuadros acerca de las nubes. Dios creó las nubes con agua para la lluvia. Y aquí tenemos el primer cuadro cuando en Job dice la palabra de Dios, capítulo 26, versículo 8, que Dios puso agua en la nube. Dice la Escritura, ata las aguas en sus nubes y las nubes no se rompen debajo de ellas. Dios puso el agua en las nubes. En el cuadro 2 de las nubes Dios hace llover. La lluvia viene de las nubes. Dice Job 36, Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. Aquí habla de el vapor de agua. Las nubes son vapor de agua, pero cuando es el tiempo de la lluvia, Dios manda la lluvia, entonces se hace líquida y entonces destilan las nubes, dice, goteando en abundancia sobre los hombres. Dios bendice la humanidad por medio de la lluvia. En el cuadro 3, Dios creó los cuerpos de agua y le dio ley. Hay una ley a la lluvia. Dios es Dios de leyes y todos los elementos de la naturaleza tienen una ley y la lluvia tiene su ley. Por eso estamos viendo que de acuerdo al cumplimiento de la ley hay bendición. No hay cumplimiento de la ley, esto es del hombre. Si el hombre no cumple la ley, no habrá bendición de lluvia. Así que Dios puso esto. En Job 28 dice, al dar peso al viento y poner las aguas por medida. Por eso tenemos lagos, lagunas, ríos, arroyos, manantiales, torrentes. No se salen de su cauce. Así que todo ello Dios lo puso en beneficio del ser humano en el planeta Tierra y también para los animales, los seres vivos. Todo esto Dios lo dio en bendición. El agua es vida, es bendición de Dios al hombre. Así que la ley habla que no se saldrían de sus límites. Por eso los ríos no se salen de sus límites, las lagunas, los lagos no se salen de sus límites a menos que se violen las leyes de Dios. La violación a la ley de Dios se le llama pecado. Fue lo que cometió Adán y Eva, violaron las leyes de Dios. Así que todo esto es conocimiento. Y el otro cuadro, número 4, Dios controla las aguas de la lluvia. El que tiene el control de arriba es Dios. Así que debemos acudir a Dios cuando de pronto no gotea agua del cielo. ¿Por qué? No hay lluvia. ¿O por qué no hay lluvia? Porque no hay lluvia. Hay que hablar con Dios. Sí. Porque el que tiene Normalmente el control es Dios. Pedir perdón por los pecados. Ese es
proceso que Dios ha establecido. Por medio de la sangre de Cristo tenemos perdón de pecados. Así es, la Biblia dice que todo corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. No lo desprecia Dios. La arrogancia no nos ayuda en nada. Dios controla las aguas. En Job 12 dice, si Él detiene las aguas, todo se seca. Si las envía, destruye la tierra. Y en Jeremías 14, este es un versículo 22 que habla que el único que manda la lluvia, el único que controla la lluvia es Dios. Esto es porque hay muchos pueblos que han sido engañados, los pueblos antiguos, nuestros pueblos de nuestros antepasados, mayas, aztecas, hicieron dioses o ídolos de la lluvia. Y entonces adoraban estos dioses haciéndoles sacrificios para que viniese lluvia. También adoraban porque al la maíz, preocupación de ellos era que no hubiese cosecha. O comida. Sí, la comida que venía de la cosecha. Entonces clamaban a... Hacían un dios de la lluvia, hacían un dios del maíz. Un dios de la lluvia. Aquí en México conocemos el ídolo de Tlaloc. Sí, entonces, el dios de la lluvia. El dios que llamaban de la lluvia. Pero aquí dice, los ídolos no pueden hacer llover. El único que hace llover es el creador de la lluvia. Por eso la iglesia tiene que predicar el evangelio de Cristo, tiene que predicar la verdad. Tenemos que hablar de la Biblia y enseñarle a la gente. Dios ama a la gente, Dios ama a todo ser humano en el planeta Tierra, pero hay que enseñarles el camino al cielo, Sí, el camino a Dios, al Creador. En la Biblia misma podemos encontrar, por ejemplo, uno de los dioses falsos que más se menciona es el dios Baal, que Baal se menciona casi como 100 veces en la Biblia. Y ese es el dios que le decían, bueno, Baal en sí significa Señor, pero también significa el dios de la fertilidad o el dios del trueno o de la lluvia. Y ese fue la deidad que se enfrentó, por ejemplo, el profeta Elías. Por eso Dios envió sequía por 3 años y medio cuando él estuvo ministrando. Esto fue cuando el rey Acab, correcto, que se casó con Jezabel, una mujer idólatra y no creyente, que adoraba a sus propios dioses. Sí. Y el rey Acab cayó bajo el dominio de Jezabel. Sí. Jezabel dominaba a Acab. Sí. Entonces venía juicio. Dios manda al profeta, siempre Dios manda antes al profeta para anunciar lo que viene. Y por eso el profeta habló acerca de lo que vendría de la sequía. Sí, y lo que pasó también con todos esos dioses es que en cada cultura, como bien has dicho, adoraban al dios de la lluvia. Lo único que hicieron fue que en cada pueblo le cambiaron el nombre a esa deidad. Por ejemplo, en Babilonia fue Bel, el dios Bel, que también es conocido como el dios Marduk, que sería el equivalente a Baal. O tienes en Grecia tienes a Zeus, por ejemplo. O en Roma tenía a Júpiter. Y así vemos, todos los pueblos de la tierra tienen o tenían una deidad en cuanto al dios de la lluvia, pero todos se derivan de Baal, como dice aquí la Biblia, ¿no? O de Bel o Marduk, que sería los primeros dioses que vinieron a la tierra, falsos, ¿no? Que son los de Babilonia. Sí, y la historia registra que muchos pueblos antiguos tuvieron que emigrar debido a la sequía. Así es. No había lluvia. Por más que estaban buscando la lluvia con sus dioses, era la creencia de ellos. Por más sacrificios que hacían a sus dioses, no había lluvia. La historia misma registra en México que se cree que la cultura maya desapareció, por eso tenemos hoy muchos monumentos históricos, llamadas ruinas, aquí en Palenque, en Chichén Itzá, en Uxmal, que son vestigios que hubo una cultura, pero nadie sabe por qué de pronto desaparecieron los pueblos. Se cree
que fue por la falta de comida. De comida. ¿Y de por lluvia qué y de comida? Porque no había hubo lluvia. lluvia, Exacto. era la sequía. Y por Así eso también que, se movían, ¿no? Buscando sí, dónde iba por a llover. eso la Escritura dice en Jeremías 14:22, hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover y darán los cielos lluvias. ¿No eres tú, Jehová, nuestro Dios? En ti pues esperamos, pues tú hiciste todas estas cosas. Es el creador de la lluvia, Dios de los cielos, el creador del sol, la luna, las estrellas, el creador del planeta Tierra, el creador de toda la humanidad, el creador de las naciones. Es el creador que un día vino a la tierra en la persona humana de Jesús de Nazaret, Jesucristo. Y hoy tenemos este maravilloso libro que habla de Jesucristo, habla de las bendiciones de Dios en Cristo Jesús. Por eso estamos revisando de las Escrituras. Sí. Dios puso leyes a la lluvia y cuando no se cumplen estas leyes, entonces vendrán problemas a la humanidad. Dos tipos de lluvias. Hace un momento hablabas de esas dos lluvias. Bueno, me gustaría comentar aquí acerca del hebreo, ¿no? El hebreo son 4 tipos de lluvias en total en hebreo, ¿no? O sea, diferentes palabras, como se dice la palabra lluvia. Sí. Tenemos 2 palabras hebreas que tienen que ver con intensidad. Tienes la palabra matar, es una. Que sé que en español suena fuerte la palabra matar, pero matar también es una palabra hebrea que significa lluvias en términos genéricos. Así es como se dice lluvia, matar en hebreo. Y tienes también la palabra Geshem. Geshem es lluvia torrencial o lluvia intensa, que también quiero señalar lo siguiente, porque a veces es bueno tener una lluvia así, ¿no? A veces. Porque una lluvia fuerte puede también hacer que un lugar de sequía cobre vida, ¿no? Siempre y cuando no se pase más allá de lo que es, ¿no? Como lo que vimos ahora con el ciclón Alberto. ¿no? Sí. En el norte del país, Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí, eran lluvias torrenciales. Siempre y cuando no se vayan más allá, en algunos lugares de los límites, hubo una ayuda a los agricultores y a los ganaderos. Se benefició. Pero por otro lado, en perjudicó a otros otros lugares no hubo gran ayuda que digamos, sino todo lo contrario, hubo problemas. Sí, entonces Geshem es cuando la Biblia habla de un torrencial o lluvia muy fuerte, es Geshem. Cuando habla de lluvias normales sería matar, y de allí pues la lluvia temprana y tardía, que la temprana, esas son las buenas lluvias. Que son las buenas lluvias. La temprana es Yore, en hebreo es Yore, y la tardía es Malkosh. Porque la temprana sirve para la siembra. Sí, cuando el agricultor debe sembrar. Y la tardía es para que crezca es cuando viene la primavera. Exacto. Y Dios manda la lluvia para que tenga un buen el capullo, ¿cómo le podemos decir? Brote. Exacto. Ya abra el capullo y salga la flor. Entonces ya es una señal que viene la siega. Y la siguiente lluvia es ya para el fruto. Sí, por eso, esa es la última lluvia. La primera es para sembrar la semilla y la última lluvia es para ya empezar a cosechar ahorita la de primavera. Esa es la de primavera. Entonces la primera lluvia es en otoño y la última lluvia sería en primavera. Son las buenas lluvias de Dios. Pero aquí estamos viendo, estamos viendo imágenes recientes de lo que ha acontecido, y es el comienzo, porque se le puso nombre o se le han puesto nombres a los ciclones, a las perturbaciones que hay en cuanto al agua que viene cayendo, y entonces se le llaman depresiones, ¿no? Sí, depresiones tropicales. Depresiones tropicales, ciclones y huracanes, pero Alberto no llegó a ser un huracán, pero ¿cómo trajo lluvia? Y aquí estamos viendo imágenes de algunos lugares. Esta imagen es de Monterrey, creo que es el río Santa Catarina,
un río muy conocido, es un río seco donde hay muchas actividades y ahora, bueno, pues el agua está tomando su cauce. O sea, ya no fue seco, ya hubo agua en el río, sí, más suficiente. Entonces debemos aprender a diferenciar la buena lluvia de la que no es buena. Claro. En Ezequiel capítulo 34, 26, habla de lluvias de bendición. Ezequiel 34, 26. ¿Lo tiene ahí, no? Sí. Léelo. Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo. Lluvias de bendición serán. Las lluvias de bendición en su tiempo. tiempo. Todo tiene un tiempo. Dios estableció leyes para que en el tiempo necesario venga la lluvia. Lluvia para sembrar la semilla, lluvia para cosechar lo que se sembró tiempo atrás. Así que el agricultor, el labrador, camina de acuerdo a la lluvia. Las lluvias son señales que Dios manda para que haya actividad económica agrícola en la tierra. Pero hay otro tipo de lluvias, Ezequiel capítulo 13, versículos 10 y 11, que son prácticamente las imágenes que hemos estado viendo en cuanto a lo que sucedió en Monterrey o en Nuevo León. Que son lluvias torrenciales. Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared, y he aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Di a los recubridores con lodo suelto que caerá. Vendrá lluvia torrencial, y enviaré piedras de granizo que la hagan caer, y viento tempestuoso la romperá. Así que tremendo, ¿no? La lluvia torrencial son como juicios, es una lluvia donde los vientos son muy fuertes, arrasan y sobre todo bajan esa lluvia de una manera intempestuosa. A veces en un tiempo determinado, en un día llueve lo de 6 meses o hasta lo de 1 año. Hemos visto en las noticias estos acontecimientos. Así que de pronto suceden las cosas. Por eso no queremos esa lluvia torrencial en nuestra ciudad, en nuestra región. ¿Hay solución? Claro que sí. Hay solución gracias a Jesucristo. Él vino a alumbrar el camino. Él dijo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue ya no andará en tinieblas. Toda persona humana que sigue las huellas de Jesucristo caminará en la verdad. Por eso se predica el Evangelio, no religión, sino la verdad. Caminamos en esta tierra donde hay un enemigo tratando de perturbar la humanidad, tratando de que en lugar de bendición haya maldición. Y cómo el diablo tomará lugar debido al pecado. Donde hay pecado de idolatría, pecado de adulterio, pecado de fornicación, pecados de corrupción, de injusticia, etcétera, entonces el diablo toma derecho. Y es así cuando se violan las leyes de la lluvia. Entonces la lluvia, en lugar de ser normal, pasa a ser torrencial. Deuteronomio capítulo 11, allí Dios nos habla de las buenas lluvias. Las lluvias de bendición son en otoño y en primavera. Deuteronomio capítulo 11, versículos del 11 al 15. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Por eso Dios estableció durante 1 año
tres fiestas muy importantes en Jerusalén. Dios estableció su calendario, es un calendario agrícola. Y en este calendario agrícola apartó tres reuniones importantes en Jerusalén. 2 reuniones en primavera y una en otoño. Y nadie podía presentarse del pueblo de Dios en Jerusalén, en el templo de Dios, si no era con el fruto de la cosecha de primavera o la cosecha de otoño, o la cosecha, porque eran fiestas de la cosecha. Pero no sin manos por ejemplo, vacías. Sí, por eso. La ofrenda tiene que ver con el fruto de la tierra. Es lo que conocemos hoy como la ofrenda económica. Sí. Hoy, siglo XXI, llevamos del fruto del trabajo, que es el salario. Diezmos apartamos el diezmo y la ofrenda. Sí. Ninguno del pueblo de Dios debe presentarse con las manos vacías si quiere tener comida en su casa. Exacto. Por eso Dios estableció un calendario agrícola. Y en estas fiestas, la primera fiesta, que era la fiesta de Pascua, tenía que presentarse la ofrenda de, ¿cuál era la primera cosecha? Cebada. De la cebada. La cebada. Así que no podían presentarse si no había el fruto de la cebada. Y después, ¿cuál era la otra? El trigo. Era la del trigo cuando era Pentecostés, la fiesta de Pentecostés al final de la primavera para entrar al verano. Y hago un paréntesis porque ya estamos en el verano en este año que estamos viviendo. Bueno, y realmente acaba de comenzar el verano. La ofrenda que traían, Dios le iba a suplir, le iba a dar provisión. Sí, porque por eso cuando la gente no da ofrendas a Dios, le escasea. Así es. Tiene problemas de escasez. Cierran la llave, la llave de la comida. Sí, sí, sí. Yo quiero que siempre haya comida de la bendición, en mi casa. De la Entonces, de lo que recibo de Dios, doy mi ofrenda a Dios para que se multiplique. Así es. Y entonces los cielos se abran y venga la bendición sobre mi casa, mi familia. Son principios establecidos en la Biblia y esto es caminar en sabiduría, no estar caminando en cuanto al amor al dinero, porque es la forma en que el diablo ataca allí, en cuanto al dinero. No, Dios estableció que desde el principio teníamos que tener comida en casa y Dios por eso dijo: nadie se presenta delante de mí con las manos vacías, sino con la ofrenda por delante. Podemos leer lo que está escrito allá en Deuteronomio. Deuteronomio, dice la Escritura en el capítulo 8, dice aquí: y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová. Versículo 10, tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. El versículo 11 dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Aquí está hablando de la prosperidad económica de los que obedecen las leyes de Dios. Y dice aquí: cuidado con el orgullo, versículo 14, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios. Porque muchas personas que se enriquecen creen que ya no necesitan a Dios y se apartan de Dios. Creen que el dinero sustituye a Dios y por lo tanto ya no van a sus iglesias, ya dejan de diezmar, dejan de ofrendar, porque dicen: tengo tanto dinero en el banco, mis inversiones están trabajando a mi favor, entonces yo tengo muchos recursos. Sí. Este es el gran engaño del diablo. El 17 dice: y digas en tu corazón: así es, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Allí acuérdate está. de Jehová tu Dios, porque Él es el que te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en ese día. Es Dios quien nos da las riquezas para confirmar el pacto que Dios hizo con Abraham, Isaac, Jacob. Dios es Dios de pactos
Y Dios es Dios de bendición. El hombre nace desnudo, sin vestido, sin nada. Sin nada. Y va siendo cubierto por Dios. Sí. Así que cuando venga la bendición de Dios, no se nos olvide ofrendar y diezmar. En el caso del pueblo de Israel, tenían que llevar la ofrenda de la cosecha cada tiempo de cosecha. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Así que necesitamos conocer estas palabras que están registradas en la palabra. De no cumplir estas palabras, vienen entonces las lluvias torrenciales. Sí. Vamos a leer Oseas 5:15. En Oseas 5:15 dice la Escritura que Dios, debido al pecado que hay en una ciudad, en una nación, porque muchas personas se olvidan de Dios, están comiendo, van al supermercado, tienen para muchas cosas para comprar para su casa, compran, comen, pero no le dan las gracias a Dios. Dios es el dador de la comida, y la comida viene de arriba, viene por la lluvia que toca la tierra. En una ciudad, si no hay lluvia y hay sequía, pronto habrá escasez de alimento, escasez del agua. Entonces habrá problemas económicos muy serios en una ciudad, en una nación. Por eso Dios dice, me voy a apartar un tiempo y les voy a probar si buscan mi rostro. Oseas 5:15. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Es en la angustia donde empezamos a buscar a Dios. Cuando estamos viendo las lluvias torrenciales, inundaciones y problemas materiales en muchos que están perdiendo recursos materiales en sus casas, entonces empiezan a buscar solución a su problema. Y hemos visto que algunos van al gobierno, pero el gobierno, por mucho dinero que tenga, no puede solucionar el problema de todos. Claro. Así que el único es Dios. Y Dios es el único que puede cambiar cualquier circunstancia en la vida de una persona, de una familia, de una ciudad. Y es más, es Dios quien ayuda al gobierno, si el gobierno también se acerca a Dios. Así que darle la espalda a Dios no es nada sabio, no es nada bueno. En Oseas capítulo 6, versículos del 1 al 3, allí habla proféticamente de la bendición que vendría. Es un texto mesiánico que habla de Cristo y habla también de las lluvias de bendición, las lluvias de primavera, las lluvias de otoño. Oseas capítulo 6, versículos del 1 al 3. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de Él, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Así que Dios es Dios de la lluvia y Él se aparta un tiempo para mandar la lluvia torrencial. Son 2 lluvias. Sí, 2 tipos de lluvia. 2 tipos de lluvias. Así que la lluvia torrencial es para que haya un acercamiento de la gente con Dios. Dios nos está hablando en esta temporada de lluvias, en esta temporada de huracanes. Hoy más que nunca debemos estar buscando el rostro de Dios. Todos los que somos cristianos debemos conocer lo que dicen las Escrituras, debemos saber lo que debemos hacer cuando hay una amenaza. Año con año son las amenazas. Primero el calor, después las lluvias. Y debemos saber qué hacer cuando están las amenazas. Así que la vida cristiana es una vida práctica.
La Biblia dice en Santiago, debemos ser hacedores de la palabra de Dios. Y no solo oidores. No solamente oidores. Así es. ¿Cuántos cristianos solamente van a sus iglesias cada Oyen, fin de pero semana no obedecen? a oír, y creen que con eso ya agradaron a Dios? No, el cristiano está aquí para hacer la diferencia, para ayudar a otras personas que no conocen a Dios y para traer la bendición a la ciudad. Si no, la ciudad está bajo una sentencia de juicio por tanto pecado en la ciudad. En una ciudad donde hay tanta idolatría, donde hay injusticias, donde hay corrupción, donde hay mucho adulterio, fornicación, hay sentencia de muerte sobre esa ciudad. Se rompen las leyes, entonces Dios castiga. Hay 4 elementos de castigo: el fuego, como estamos viendo muchos incendios hoy en día, la tierra que empieza a sacudirse, temblores, terremotos. Estamos viendo ahora en esta temporada las depresiones tropicales que se incrementan en huracanes o pueden ser huracanes. Son temporadas de los huracanes hoy en día, y también los vientos. Así que los vientos están arrasando en muchos lugares. Así que todo esto es porque se violan las leyes de Dios. Todo ser humano debe conocer las leyes de Dios, porque el planeta Tierra fue creado por Dios, el sol fue creado por Dios, el que da la vida es Dios. Una persona de pronto abre los ojos en la mañana y sabe que está vivo. Claro. Se toca, oh, sigo vivo. Hay que darle gracias al Señor. Gracias, Señor. ¿Cuántas por personas este no día y por la amanecieron? vida. Sí, entonces la muerte está al acecho, y Dios no quiere la muerte del que muere, dicen las Escrituras. Dios quiere salvación, Dios es Dios de vida, pero hay que predicar el Evangelio para que las personas puedan conocer al Dios verdadero. Y tener vida eterna. El camino es Cristo y tener Jesús, vida eterna. y tener la vida eterna. Porque la gente sin Cristo muere y no tienen vida, tienen una vida eterna pero separada de Dios. En cambio, con Cristo es una vida eterna pero con Dios. Así que cuando no está Cristo, la vida eterna es sin Dios, en el infierno con el diablo y sus demonios. Sí. Y cuando es en Cristo, es en el cielo con los ángeles, con Dios, con Jesucristo, con los ángeles y con todos los hermanos que están allá. Son los dos destinos de la eternidad. Completamente. Arriba o abajo. El hombre decide. Nosotros los seres humanos tenemos un libre albedrío, y yo decido irme arriba o decido irme abajo. Con mis actos, con mis acciones, determino hacia dónde voy. Por eso predicamos el Evangelio de Jesucristo. ¿Se puede cambiar las circunstancias adversas de una ciudad, de una nación? Así es. Gracias a Jesucristo podemos nosotros trabajar junto con el Señor Jesucristo para que Dios cambie todo ello. El único que puede cambiar una situación es Dios. Es Dios. Pero nuestra oración Dios tiene mucho. Requiere Exacto, de nuestras oraciones. Donde hay oración, la iglesia está repartida en toda la tierra para la oración, y debemos orar. Los que viven en una ranchería, los que viven en un ejido, los que viven en una ciudad. Vivimos en un territorio para estar orando por el territorio. Para eso Jesucristo nos compró con su sangre, y ahora somos el templo de Dios para la oración. Primera de Corintios capítulo 3, versículos 16 al 17, habla de nosotros los que hemos creído en Jesucristo. Se predica el Evangelio para que cualquier persona pueda creer en Jesucristo, y cuando cree en Jesucristo pasa a ser un templo de Dios. Puede orar cualquier persona, donde quiera que esté. Por eso en 1 Corintios 3, del 16 al 17, habla de nosotros, sí, los que hemos creído en el Señor. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. O sea que si nosotros
atentamos con nuestra propia vida o contra la vida de alguien, estamos destruyendo el templo de Dios. Es el templo de Dios. Así Ya es. Cristo compró cada Así es. cuerpo. Así que necesitamos ahora orar. La oración Pero lo más importante es que dice que si alguien hace que Dios destruye intervenga. este cuerpo, Dios lo va a destruir a él. Sí, sí, Dios está de por medio en todo aquel que viola sus leyes. En Ezequiel 22:30, allí Dios anda buscando a alguien en la tierra que ore, una persona que ore en una ciudad, en una nación. Los problemas están a la orden del día. Los noticieros están anunciando los problemas que suceden en el ayer y los que están sucediendo en el hoy. Y están pronosticando lo que puede suceder en el mañana. Si estamos viendo todos los problemas que hay en una ciudad, en una nación, es para que oremos. Por eso dice aquí en Ezequiel 22:30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Dice, por tanto, derramé sobre ellos mi ira. Vino el juicio. Cuando y no con hay el oración, ardor de mi ira, viene el juicio. los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Por eso debemos considerar dos tipos de oración, la oración preventiva y la oración correctiva. La oración preventiva es antes del problema, antes que vengan los huracanes. La Biblia dice en Isaías capítulo 26, del 9 al 11, que debemos levantarnos a temprana hora, en la madrugada, a orar. Con De el lo alma he contrario, deseado. vendrá juicio, si no ¿Lo entiendes? oramos. Con mi alma te he deseado en la noche, y por tanto, que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. O sea, Así ¿a que qué horas hay que orar? En la madrugada. En la madrugada. Aquí lo está diciendo Dios en su palabra. Todos los días en la madrugada levantémonos a orar por nuestro territorio, por Y nuestra es ciudad, tan- por nuestra nación. Sí, y es tan tremendo, o sea, tan lindo Y Dios reprender su- huracanes. y su Santo Espíritu, que cuando tú quieres y se lo pides, el Espíritu Santo ahí te está despertando. No tienes ni que esforzarte, Él te despierta. Y te va el sueño y ya te tienes que poner a orar. Es que es tremendo la ayuda que el Espíritu Santo de Dios nos da. Así Es bello, es precioso, es poderoso. Si llegase la tormenta, si llegase el huracán, bueno, pues también tenemos que seguir orando. Claro. Isaías 26:16 dice la Escritura, Dice, Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. así que hay que orar antes o durante o después del problema. Todo Pero es esto mejor antes. lo tenemos gracias a Jesucristo. Todo cristiano está aquí para hacer la diferencia, ser luz y sal. Por eso, amigo, amiga, acércate a Jesucristo. Él es el camino a la bendición del cielo. Solamente tienes que decir esta declaración: Señor Jesús, me arrepiento de estar apartado de Dios, me arrepiento de mis pecados. Y estoy clamando para que tu sangre venga a mí y me limpie de todo pecado. Renuncio a Satanás y a toda su obra, su engaño, y solamente te declaro, Jesús, mi Señor y Salvador de mi vida. Amén, amén. Así que si tú hiciste esta oración, has pasado de muerte espiritual a vida espiritual, eres un hijo de Dios, bienvenido a la familia de Dios. Ahora hay que estudiar la Biblia, hay que ir a una iglesia, ser enseñado y saber cómo orar, sobre todo con las cosas que están ocurriendo en este tiempo. Agradecemos que hayan estado con nosotros. Mañana les esperamos en nuestro servicio online a las 12 del día. Que las bendiciones invitamos, sigan esperamos. estando con ustedes y En hasta el nombre nuestro de próximo Jesucristo. programa. Dios mediante. Yes.